sino una oportunidad y es aquí en la tierra. Pero entonces, ¿qué significa de que Jesús fue a predicar en ese lugar? La palabra predicó en el original, ahí dice anuncio. Fue un anuncio, no fue que fue una predicación para salvación. ¿Qué fue lo que él fue a anunciar? La libertad de los cautivos y la victoria sobre Satanás y sus demonios, quitándole las llaves del imperio de la muerte. Fue un anuncio, fue una proclamación. Pero el seno de Abraham, o ese lugar, estaba dividido en dos lugares. Uno donde los santos del Antiguo Testamento estaban esperando la redención. Y el otro lugar donde aquellos que habían muerto sin reconocer a Dios, sin creer en el Señor, sin servir, estaban esas almas ahí en cautiverio. Hay una parábola que nos lo enseña. Recuerden, los judíos le llamaban Seol en hebreo y los griegos le llamaban Hades. Pero la parábola del rico y Lázaro son dos personas que habían muerto. Este tipo de parábola no es una cosa, las parábolas tienen algo que tiene que ser una historia real. La historia era real, no era un cuento. Entonces, sus almas estaban en dos partes diferentes dentro de la tierra. El rico estaba atormentado. ¿Cuánto tiempo necesita una persona en el infierno para desear predicar y servir a Cristo? En un segundo. El rico quería predicar. En un segundo él se quería convertir. En un segundo él quería una nueva oportunidad. En un segundo él quería salir y avisarle a su familia. Yo diría, a veces yo digo, sería bueno que viajáramos y que nos dieran un tour por ahí a ver cómo vendríamos con la capacidad o con el deseo de predicar, porque debe ser un lugar terrible de tormento. Pero él tenía sed y pidió que le mojaran los dedos con agua. Es un alma, pero esa alma, aunque no tienen un cuerpo físico, sienten. Dice, Lázaro estaba en un lugar sin tormento donde estaban otros santos del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que había una cima. Pero esa palabra cima no es una montaña, es un abismo, lo que separaba los dos lugares. Y reconoció a Abraham. Abraham era el que estaba explicando qué es lo que está sucediendo. No podemos ir allá. Hay un abismo que nos separa. Estas almas estaban encarceladas, tanto los justos como los pecadores desde Adán y Eva, y estaban las puertas del cielo cerradas. ¿Por qué estaban cerradas? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso provocó que el cielo estuviera cerrado. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, David y todos los profetas estaban esperando la redención. Estaban esperando al Redentor, estaban esperando al Salvador. La Biblia en Hebreos 11 dice que Jacob murió apoyado en su bordón, esperando la promesa. ¿Qué promesa? El Redentor. Murieron sin verlo, pero murieron creyendo. Hebreos 2:14, hermano, por favor, lo va a buscar Aura, ¿verdad? Arabella va a buscar Apocalipsis 1:19 y Niobis va a buscar Juan capítulo 10 versos 17 y 18. Entonces vámonos con Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Por eso es que Jesús sufre en la cruz, pero ahí no termina. Él dijo, consumado es, porque su sacrificio es suficiente para salvarnos. Eso está claro. Pero de ahí Él desciende ya no para ser torturado, sino para
ahora él tiene la autoridad para despojar a Satanás de las llaves de la muerte. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. Pero Satanás tenía el control de quién entraba y nadie salía. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso, cuando él obtuvo las llaves, en ese momento, cuando descendió, él venció y le quitó las llaves a la muerte. Entonces, como Jesús, siendo un hombre, porque él nació de la Virgen María, y siendo un hombre, ¿por qué a él el pecado de Adán no lo afectó? Porque se le llama partenogenesis. ¿Eso qué significa? Nacimiento de una virgen. O sea que su sangre es una sangre pura, sin mancha y sin pecado. María fue la que colocó el vientre, pero el Espíritu Santo, porque María preguntó, ¿y cómo va a ser eso? ¿Y qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a concebir ese santo ser, que es nuestro Salvador y nuestro Señor, pero nació sin ese pecado, y por eso cuando muere y desciende al infierno, no hay poder legal para detenerlo. Y además, él no había pecado. Entonces, no tenía pecado propio, había cargado el pecado nuestro, pero el pecado de Adán y Eva no estaba sobre él, y el pecado de él tampoco, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que él murió, pero ahí, según lo que vemos, ¿quién puede matar a Cristo? Él dio su vida. Él se entregó. Pero dice ahí, él mismo lo dice, que él puso su vida, pero tiene poder para volverla a tomar, porque el Padre le dio ese poder y el Espíritu Santo lo levantó. Ahora, Primera de Corintios 15, 54 al 57, la voy a leer yo. Y dice, el apóstol Pablo da este verso, y esta es la parte, estos son los efectos de esa batalla que sucedió debajo de la tierra. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quitó el aguijón? Cristo. ¿El aguijón de qué? De la muerte. Y por eso es que a pesar de que se venció la muerte, Jesús obtuvo las llaves. La muerte hoy en Cristo, nosotros tenemos esta situación, que no morimos para quedarnos en ese lugar esperando en el seno de Abraham. Ahora nuestra alma va a la presencia del Señor, y cuando venga el rapto, nuestros cuerpos, entonces, si hemos muerto en Cristo, resucitarán primero, y los que estemos vivos, dijo Pablo. Imagínense, por eso el rapto de la iglesia se llama el inminente, la teología inminente, porque el mismo Pablo esperaba el rapto. Entonces, hoy muchas iglesias no creen en el rapto. Hoy muchas iglesias no predican el rapto.
No están hoy esperando. no creen en esto. Era uno de los mensajes más predicados en los años 80, 90 y hoy ha desaparecido. La gente no está creyendo, parece difícil. Yo quiero decirle al contrario, Vamos más cerca que estamos más cerca. Amén. Yo, parte de mi vida, a mí me gusta salir adelante, motivar a las personas, que la gente viva a plenitud y que viva para Cristo y que se motive. Y yo creo que deben de haber metas a corto, a mediano y a largo plazo. Algunos hacen unos cuadros con las cosas que quieren lograr, etcétera, etcétera. Eso no está mal, eso está bien. Pero la meta principal es estar en las bodas del Cordero. Amén. Y no nos olvidemos de eso. El Señor abrió el cielo. Entonces ahora el seno de Abraham quedó desocupado. Dice, esta es la batalla más épica e importante de la historia. Lo que sucedió, mire, no, algunos dicen, porque dice Jonás como estuvo 3 días y 3 noches, y de viernes a domingo no hay 3 días ni 3 noches. Sin embargo, aparentemente el lenguaje habla de que fue viernes contado como un día, sábado como un segundo día y el domingo como un tercer día. No importa si fue el viernes o fue unos días antes, lo importante es qué sucedió cuando Jesús murió. Exacto. Así es. Exacto. Eso es lo más importante. Ahora, yo pensándolo bien, yo antes me inclinaba mucho a los 3 días y 3 noches, pero ya sabe que me inclino a que fue poco tiempo, porque no creo que Jesús necesitara tanto tiempo para vencer al diablo y quitarle las llaves. Solamente su presencia es suficiente para derrotar a Satanás. Entonces no creo que haya sido tanto tiempo, sinceramente. Pero bueno, esos son detalles. Pero lo importante no es cuánto tiempo pasó desde que fue crucificado hasta que resucitó. Lo importante fue que resucitó y que venció la muerte y que le quitó las llaves a Satanás y lo desnudó, dice la Biblia. Ahora, imagínense, Jesús llega a ese lugar de tinieblas, de oscuridad, dividido en 2 lugares, pero era una cárcel donde algunos estaban esperando en paz, pero estaban cautivos. Otros estaban siendo atormentados. De repente la luz de Dios resplandece en medio de las tinieblas y es Jesucristo. Entonces vamos a leer, se lo de alguien o si no, Colosenses, hermano. Colosenses 2, 13 y 14, a la vela, Colosenses 2, 15. Colosenses 2, 13 y 14. 2, 13 y 14 ella, y usted 2, 15. Y Newbis, Efesios 4, 8. Vamos con Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe qué significa eso? Sobre cada persona había un acta de decretos. O sea, cuando en aquel tiempo, cuando una persona era metida en una cárcel, en la puerta de la cárcel le colocaban ese edicto, que era el acta por la que esa persona estaba preso. O sea, los delitos estaban puestos en la puerta de la cárcel para distinguir por qué esa persona estaba presa. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cogió esos delitos y los arrancó de la cárcel, de las puertas de las cárceles. Ya no tenían derecho, porque el Señor arrancó eso y lo anuló, le quitó el poder a esos decretos, empezando por el pecado original. Ahora, Colosenses 2:15. Y despojándoos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. Ajá, despojando a los principados y potestades. Lo que Pablo está tratando de mostrar es lo que sucedía en el Imperio Romano y en aquella época, que cuando un rey ganaba una batalla, traía los enemigos como esclavos, donde los traían amarrados, muchas veces desnudos en una forma de vergüenza, y los hacían desfilar, entrando por la ciudad como un botín. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo está tratando de escribir? Que allá abajo, en la profundidad de la tierra, Jesús venció a Satanás, a los principados, a las potestades, y los desnudó y los exilió. Cuando dice públicamente, es que los ángeles saben qué pasó. Precisamente los demonios y todo el sistema espiritual saben lo que sucedió, pero muchas veces nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, no entendemos lo que significa esto para nosotros. La victoria, por eso la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor venció a Satanás, lo desnudó, le quitó las armas, y no está neutralizado totalmente, pero no tiene armas. ¿Qué armas tiene él ahora? La mentira, el engaño, el pecado. O sea, ¿qué armas toma él? Las que usted y yo le damos. Porque las que él tenía, Jesús lo desnudó y se las quitó. Entonces, ¿cómo trabaja Satanás? Por eso es el padre de la mentira. ¿Qué es lo que él trae a la iglesia? Temor, miedo, incredulidad, desánimo. Esas son las armas de él, porque no tiene otras. Y que cuando él puede trabajar legalmente en la vida de alguien, cuando abre puertas espirituales a través del pecado, a través de hacer cosas que no agradan a Dios. Pero no tiene nada. O sea, él lo que puede haber, cómo agarra algo de nosotros para podernos atacar con lo que usted y yo le cedemos. Porque Jesús lo derrotó, lo desnudó. Imagínense, imagínense a Satanás sin ninguna arma, noqueado totalmente. Pero al mismo tiempo, ¿por qué si Jesús lo venció, por qué todavía no terminó? Lo mencioné unos meses atrás. ¿Por qué Jesús no mató a Satanás? Porque todos los seres que Dios creó, los creó con vida eterna. Y nosotros, si nos salvamos y nos vamos en Cristo, tenemos vida eterna. Pero la pregunta es, ¿y que ellos que no se salvan no terminan con la muerte? Tienen vida eterna separados de Dios. Y esa es la cosa, que la eternidad es para todos. Ahora la diferencia está en dónde voy a pasar la eternidad, con Cristo o sin Cristo. En la presencia de Dios, voto atormentado. Ese es lo que tenemos que escoger. Pero ¿por qué todavía Satanás, además de ser vencido en ese momento, todavía sigue operando? Porque el Señor le dio autoridad a la iglesia para que eche fuera al enemigo. No es pedirle el favor, no es pelear ni siquiera, porque es cuando, yo lo que siempre digo, el jefe, usted no pelea con su jefe, usted obedece a su jefe. Si usted pone a pelear con el jefe, lo bota. Entonces, la iglesia es el jefe de Satanás. La iglesia es el jefe de Satanás. O sea, la iglesia no está para pelear con Satanás, la iglesia está para darle la orden a Satanás. Yo no sé si usted ha tenido experiencia con los demonios, pero yo he tenido experiencia con personas endemoniadas. Son más obedientes que los cristianos. Yo les he dicho, no me toquen, no me tocan. Yo le he dado orden a esos endemoniados y me hacen caso. A veces los cristianos son rebeldes. Entonces, entienda, tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, dice la Biblia. Por eso es que fue neutralizado, fue vencido, pero Dios, aunque lo dejó, en otras palabras, está operando, la iglesia tiene autoridad sobre él. Y esa es la labor de la iglesia, predicar el evangelio y pelear la guerra espiritual. Pero yo pienso sinceramente que la guerra más importante es la que tenemos aquí
en nuestra mente, con la palabra, con la fe, de creerle al Señor. Pero ni siquiera hay un texto que diga que peleemos con el diablo, porque como le digo, tenemos en el nombre de Cristo autoridad sobre él. No es para pelear. Hay una historia de un misionero en África. Esto pasó hace años. Y él estaba ahí. Y vinieron los demonios y le movieron la cama. O sea, él estaba durmiendo y le movieron la cama para acá. Y él se levantó, reprendió y le dijo: oye, demonio, ven y regrésame la cama donde estaba. Entonces, si es una persona que no entiende de autoridad, huye, sale huyendo. Pero esta persona entendía el poder que tenía en Cristo y no tenía obediente. Y él vinieron y le movieron la cama. Y no oye que tiembla. Es que no comprende. Ahora, no es Felipe, no es usted, es en Cristo, porque él tiene que entenderlo. Por eso es que esta gente dijo: eso es fácil, vamos a hacer como hacía Pablo. ¿Y qué pasó? Le dieron una pela. ¿Por qué? Porque dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús también, pero a ustedes no, y los pelaron. Entonces, es en Cristo que tenemos que estar. Ahora, si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo, sí tenemos esa autoridad. Ahora, Efesios 4:8. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto fue lo que les mencioné anteriormente, que subió la cautividad. Los que estaban ahí esperando fueron llevados. Llevó cautiva la cautividad. Primera de Corintios 15:23. Arabella. Lucas 23, 42 y 43. Y Newbies, Lucas 23, 43. Espérense. Lucas 23, 42 y aquí. Lucas 23, 43. Y entonces, Newbies, Salmo 16, 10. Ahora sí. Entonces vamos con Primera de Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuáles son las primicias? Pero cada Los que él sacó. Esas son las primicias. Ahí dice. Y dijo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los cautivos que estaban ahí esperando al Redentor. Fueron las primicias, porque Jesús no entró solo al cielo, entró con los cautivos. Luego, los que son de Cristo, nosotros, la iglesia, en su venida. ¿En qué venida? El rapto de la iglesia. Luego, Lucas 23, 42 y 43. 42 y 43. Okay. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí tenemos entonces un problema, porque el ladrón pidió a Jesús que se acordara de él, y el pasaje dice: te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces mucha gente por eso no creen que Jesús descendió al infierno. Pero vamos a ver que hay una primera interpretación, que el paraíso es el lugar de espera donde estaban los justos. Y para él iba allá. O sea, los judíos creían que el paraíso no era el cielo, sino ahí donde estaban estas personas esperando. La segunda interpretación, también posible, es que cuando se escribieron los manuscritos no había signos de puntuación. Los signos de puntuación fueron colocados después. Entonces pudo haber sido: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la otra versión. Pero cualquiera de las dos, lo que quiero que entienda es que el hecho de que Jesús le haya dicho a él, que le haya prometido que estaría con él en el paraíso,
era porque él iba a ser de los primeritos recién muertos que iba a poder ir al cielo, porque él iba a tocar el efecto de esa batalla que Jesús iba a vencer ahí debajo de la tierra. Ahora, hay una profecía que está en el Salmo 16:10, un salmo mesiánico. Esto está en el Antiguo Testamento, pero no se trata de David, se trata de una profecía. Vamos a leer. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ve que se estaba profetizando que el Señor estaría en el Seol, pero que no vería corrupción. Leo esto, Mateo 27, 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Esas son las primicias de la fe, dice la Biblia. Es un testimonio público de lo que había sucedido en el mundo invisible. Esa resurrección de esos muertos. Jesús había conquistado la muerte y como evidencia, algunos de los que habían muerto estaban resucitando y apareciéndose a muchos. De manera que está bien claro en las Escrituras que es una doctrina que casi nunca se menciona, pero es importante entender qué fue lo que sucedió cuando Jesús murió. ¿Qué pasó? Y eso es lo que trato de compartir hoy, de que fue una de las... la cruz fue el sacrificio, pero el descender a las partes más bajas de la tierra fue la victoria, fue la batalla que trajo la victoria. Y por supuesto, ¿usted cree que Satanás no hubiera querido dejar a Jesús en el infierno? Eso sería lo mejor que hubiera podido pasar. Pero no pudo detenerlo. No pudo mantener a Jesús en el infierno. Se le hizo imposible, no era legal, por lo que le expliqué. No podía detenerlo, la muerte no lo pudo detener, el infierno no lo pudo detener, Satanás y sus demonios no lo pudieron detener. Tuvo que perder y fue entregada la llave que le fue entregada. Quiero concluir y terminar para darle oportunidad. Si alguien tiene preguntas, podemos hacer una serie de preguntas, o si usted quiere agregar algo, lo puede hacer, le doy espacio. Lo que sucedió en las tinieblas del Seol hace 2000 años no es un relato antiguo, es nuestra realidad presente. La muerte fue vencida, por eso tenemos esperanza de vida eterna. El infierno fue despojado, el cautiverio roto. Hoy, el mismo Jesús que descendió a las profundidades para conquistar al enemigo, está vivo, triunfante y sentado a la diestra del Padre. No vivan más como alguien que tiene miedo a la muerte. No podemos tener temor de la muerte, porque la muerte es el paso a la vida eterna. No sabe, por eso es que tenemos que vivir para Él. Pablo lo dijo de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Salomón dijo que era mejor la muerte, el día de la muerte, que el día de la vida. Pero yo estoy de acuerdo si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, lo peor que puede pasar es morir, porque te vas sin Cristo. O sea que ese pasaje aplica para los que tienen a Jesús. Ahora, levantémonos en la victoria de Cristo, caminemos en libertad sirviendo al Señor poderoso, que ha sido poderoso nuestro Rey, que venció el infierno y que nos ha tomado las llaves que tenía Satanás. Yo quiero decirle, nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu. Estamos en un país que todavía podemos predicar, que todavía no hay tanta persecución, pero también hay una gran demanda sobre nosotros.
porque en Nigeria están muriendo miles y miles de cristianos. Entonces, yo le digo, yo le pido al Señor, no sé si usted se quiere unir o entender esto, pero la muerte de estas personas, el entregar su vida por el Evangelio, la Biblia dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Para mí ellos son una semilla muy valiosa, porque estamos hablando mujeres, niños, todo tipo de personas que casi no se habla, pero parece que son miles de personas las que están siendo asesinadas. Y yo le digo, Señor, que ese sacrificio no sea en vano, que ese sacrificio nosotros podamos de una u otra manera recoger la cosecha gracias al sacrificio. O sea, que ese sacrificio de esas personas, porque son creyentes, que esas personas están dando su vida por Cristo, no sea en vano, y que la iglesia despierte, se levante, se avive y haga la función que tiene que hacer. Porque quiero decirle algo, tenemos todas estas libertades, pero la iglesia que más está creciendo en el mundo es la iglesia perseguida. Amén. Ha sido así siempre. Siempre Y ha eso sido me así. preocupa, porque cómo es que en China es donde más está creciendo la iglesia, y son allá te llevan preso por tener páginas de la Biblia. Va preso. Entonces nosotros tenemos, por eso le digo, hay una demanda muy grande sobre nosotros, una gran responsabilidad. No podemos venir a la iglesia solamente para sentarnos y adornar el edificio. Aquí venimos para equiparnos, para llenarnos de su presencia, para orar los unos por los otros, para ser edificados con la palabra, pero tenemos que salir de en nuestra salida. Yo quiero que entienda, la gente piensa que la responsabilidad de la iglesia está sobre los pastores y sobre los líderes, pero entienda, donde usted va mañana, su pastor no puede ir. Donde usted, las personas que usted conoce, su pastora no las conoce. Los líderes de esta iglesia no pueden ir donde tú vas. Entonces es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, y es una demanda, porque para eso murió Cristo, para darnos esa capacidad de predicar el Evangelio. De manera que con esto quiero culminar y dar oportunidad. Si alguien quiere preguntar o agregar algo, puede levantar su mano. Bendecimos a los que nos están viendo por ahí, por el internet, en el nombre de Jesús. Amén y amén.